Octubre es el mes de la toma de conciencia y de compartir información acerca de un gran flagelo que mantiene a la sociedad inquieta, y es el flagelo de la violencia doméstica. Hace poco vimos el famoso caso de Gaby Petito, que nos ha dejado consternados a todos. Una gran lección acerca de las señales que pueden emitir, mostrar las víctimas de violencia doméstica y que muchísimas veces las ignoramos, o por desconocimiento, o porque simplemente no queremos dar el paso de ayudar, denunciar o invitar a las víctimas a tomar el paso de romper el silencio. Aquí me encuentro junto con 3 líderes comunitarias, 3 mujeres que han asumido el compromiso de luchar fuertemente porque esta información llegue a todos los confines de la tierra, una información relacionada con qué debemos hacer todos nosotros para prevenir que estos índices de violencia doméstica sigan subiendo. Y son las 3 chicas del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham, y que hoy quieren hablar con nosotros respecto a eso, a cómo identificar a las víctimas, cómo podemos ayudarlas. Muy buenas tardes y bienvenidas a las 3. Estamos hablando con Jimena Yáñez Pool, quien es coordinadora del programa de inmigrantes de este centro, con Evelyn Pondehubel, quien es enlace comunitario y de servicios del programa de inmigrantes también de este centro, y Karina Santibáñez, encargada de manejos de casos y que también ayuda a muchísimas personas sobrevivientes y víctimas en las cortes. Bienvenidas a las 3. Para nosotros es un placer. Mi nombre es Corín Villalobos y es un honor recibirlas en este espacio de La Conexión una vez más. Gracias a ti, Corín, por darnos este minuto, estos minutos de poder hablar de algo tan importante que afecta lamentablemente a millones de personas en el mundo, no solamente acá en Estados Unidos y no solamente en nuestra comunidad. Es un flagelo, como tú lo has dicho, que afecta, no discrimina género, no discrimina edades, situación económica, lamentablemente nos puede llegar a cualquiera. Entonces, gracias. No, para nosotros es un placer y hemos reflexionado acerca de las cifras alarmantes. 1 de cada 3 mujeres, 1 de cada 4 hombres es víctima de violencia doméstica en Estados Unidos. Algo hay que hacer. Las cifras son muy altas y van creciendo cada vez más. Entonces, vamos a hablar sobre los mitos de la violencia doméstica. Disculpen. Sobre los mitos de la violencia doméstica. ¿Cuáles son esos mitos que tenemos que derribar? ¿Es culpa de la víctima que el victimario llegue a niveles tan elevados de violencia? ¿El machismo ha contribuido a que la mujer sea la persona que debe callar y soportar? De todo esto es importante hablar porque tenemos voces que están retenidas en el pecho y que necesitan salir a la luz, necesitan salir para denunciar a los agresores. ¿Cuáles son esos mitos? Muchos de los mitos y algunos que afectan realmente a nuestra comunidad, uno de ellos es el machismo. Sabemos que culturalmente hemos tenido que lidiar con esta situación. Se nos enseñó y ha sido tradición en muchas familias que se debe de hacer lo que el macho dice. Y si es recibir golpes, hay que recibir golpes. Si es no decir nada porque hay que mantener esa posición, hay que hacerlo. Entonces, lo que nosotros vemos en nuestra comunidad es que muchas veces, aunque la violencia ataca a varios géneros, a ambos géneros, es triste ver que muchas veces las mujeres son las que se están viendo afectadas por el machismo del cual tenemos. Entonces, sí es un mito, digamos, el decir la violencia no ataca a los hombres, no es algo que los va a afectar, sí también, pero el machismo hacia las mujeres es algo que nos ha afectado generacionalmente y con lo que aún seguimos lidiando. Sí, con respecto a eso, me gustaría agregar también lo que ha dicho Evelyn, que es la pura verdad. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado
es tu marido. Es, ¿me entiendes? Como diciendo, es lo que te tocó y hay que seguir. Y no, es decir, nadie merece ser golpeado o maltratado, insultado o insultada, ¿no es cierto? Nadie. Uno tiene que estar en una relación saludable. ¿Cómo es? También, perdón, para agregar un puntito Sí. más también, Adelante, tenía una también hay que ver las dinámicas en familias, especialmente en las familias latinas. El hombre normalmente tiene el papel de ser el que gana el dinero, ¿verdad? Y proviene por las familias. Entonces, cuando tenemos a víctimas, muchas veces ellas dicen, pues, ¿cómo me voy a salir de eso? Eso no puede estar pasando, ¿verdad? Porque él es el que normalmente tiene que acudir y cuidar de la familia, ¿verdad? Y por eso muchas veces hay que soportar, ¿verdad? Eso tienen la idea de que hay que soportar eso que está ocurriendo en el hogar también. Exacto. Las cosas que yo he visto muy común es la tendencia al aislamiento. Pareciera que fuese como una primera señal. Comienza una mujer maltratada o un hombre maltratado a alejarse de sus familiares, ya no va a los eventos importantes de la familia, ya no habla con amigas, amigos, está muy en casa porque hay marcas que esconder. Exacto. Es el control, eso es el control que hace una persona contra la otra. Entonces empieza, ¿no es cierto?, que las llamadas telefónicas, que el texteo, que dónde anduviste, que no me contestaste, que te estás viendo con otro, con otra. Entonces empieza, ¿no es cierto?, y para evitar a veces las víctimas prefieren no salir, no hablar, porque ¿con quién estás hablando? Estás hablando que mira, que alguien con otro hombre, con otra mujer. Entonces empiezan ya a aislarse, para evitar problemas y no tener peleas. Prefiero quedarme en la casa, no llamar a nadie, no llamar a mi familia, porque tampoco le gusta a mi familia, que son malas influencias. Entonces empieza ese aislamiento. Y una cosa muy importante, las víctimas jamás son culpables de violencia doméstica, porque eso también es otro mito, que de repente dicen, no, fue mi culpa, que por mi culpa él o ella se puso violento o violenta, por eso pasó esta situación, yo provoqué esto. Nadie merece ser, como les decía, maltratado por nadie. Nunca es la culpa de la víctima. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que existen? Podríamos mencionar que uno es el control, que se puede volver violencia, pero también está la violencia emocional, la violencia financiera, donde en muchos casos hemos visto que las personas no tienen acceso incluso a su propio dinero, a dinero que ellas o ellos han hecho ganando y trabajando. Es quitado al principio, es como ayúdame a pagar esto, necesitamos hacer esto. Al principio es como muy envolvente hasta que de cierta forma se quita todo, ¿verdad? Todo lo que es. Estoy viendo en la cuenta del banco que gastaste, te tomaste un refresco y recuerda que tenemos un plan en conjunto, no puedes gastar en eso. Exacto, pero peor, Corín, hay víctimas que ni siquiera tienen acceso a la cuenta, le sacan todo el dinero, lo ponen en la cuenta del abusador o abusadora y la víctima no tiene acceso alguno, ni saben el número de la cuenta, ni en qué banco está, nada. Entonces, por eso, como decía Evelyn, empiezan de a poco y finalmente ya es un quitarle todo su dinero. ¿Esos son los tipos de violencia hasta la financiera llegamos o hay más? Está porque decía la emocional, la física es la más notoria, que cuando queda, ¿no es cierto?, alguna marca. También está la sexual, también. Cuando la pareja, ¿no es cierto?, sin el consentimiento, tiene relaciones sexuales con la pareja. Y eso es una violación, ya sea una pareja estable, sea el esposo, sea la esposa, eso es violación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es otro tipo de violencia también. Porque ¿cómo puede una esposa decir que su esposo la violó? Si es su esposo, ¿no? Entramos en esto de no lo voy a denunciar porque finalmente soy de él, soy su esposa y tengo que cumplir con esa responsabilidad, así yo no quiera. Sí, pero hay
hay ciertas, como todo empieza muy lentamente. Por ejemplo, podría notarse de que si uno de los dos no desea tener una interacción sexual, ya sea el esposo o la esposa se enoja de una forma que es comprensible a que la persona que dice no puedo en este momento por A, B, C o D razón, no es capaz de entender el por qué se le está diciendo que no en este momento. Y eso puede ir escalando hasta convertirse en una agresión o hasta convertirse en algo que no es consensuado, en algo que no es bienvenido, el acercamiento, el toqueteo. Entonces, aunque se esté en una relación matrimonial, en una relación de convivencia, aun si alguien dice no, es respetado. Exacto, y ¿sabes qué, Corín? Generalmente las víctimas, como en un comienzo quizás, obvio que se van a sentir mal, pero ya después llega un momento que dicen no, no, esto ya va totalmente, ya se sienten tan humillados o humilladas, que ahí llegan y nos llaman o se acercan a la corte, porque ya quizás ha pasado ya otras veces y ya dicen no más, porque se sienten sucias, como que no, como, y también viene también mucha culpa, ¿cómo permití esto? ¿Cómo dejé que pasara? ¿Entiende? Entonces, por eso le digo, hay tanta manipulación. Definitivamente ese es el mensaje. Se sufre mucho. La víctima de violencia doméstica sufre muchísimo y por mucho tiempo. Así que lo que menos podemos hacer es juzgarla. Jamás. Tenemos entonces que encender las alarmas, encender todas las luces que la ayuden a conducirse en un proceso que termine en erradicar de su vida a la persona que le está causando tanto dolor. ¿Y cuáles son los efectos de la violencia doméstica? Bueno, son diversos, ¿me entiendes? Físico, por ejemplo, hay personas que han quedado con problemas físicos, a veces discapacidades, porque ha sido tan fuerte quizás la agresión física, emocionales, psicológicas, la autoestima de una víctima. Cuando llegan a nosotros, a veces la autoestima es tan baja, que después empiezan todo su proceso trabajando con nosotros y tú vas viendo cómo ellas van creciendo, ellos van creciendo, van abriendo esas alas y van teniendo ese poder, que ya a mí ya no me van a faltar el respeto, ya no voy a permitir esto, yo ya sé que esto es no y cuando es no, es que es no. ¿Entiendes? Entonces ir viendo todo ese crecimiento es maravilloso, pero las consecuencias son, y a veces son procesos muy largos, de años de terapia, dependiendo, cada caso es, por supuesto, totalmente diferente. No sé si Karina o Evelyn. Una de las secuelas más serias es la que estamos viviendo, con este caso que ha conmocionado al país, puede llegar a ser la muerte. Exacto. Puede llegar hasta un punto en que la víctima ya no puede hablar más, ni puede defenderse, ni puede decir yo estuve viviendo esto por tantos años. Y al respecto, ¿verdad? El daño psicológico también. Una víctima que se sienta que ellos mismos ya no pueden llegar a tener pensamientos suicidas, ¿verdad? Que ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito, verdad? ¿Por qué estoy soportando todo esto? Al igual también que una persona puede llegar a causarle la muerte a alguien más, también sí mismo quererse hacer daño. Exacto, y fíjense que de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son una de las cosas? Quería hablar contigo, Karina, que trabajas directamente con el sistema de la corte. ¿Cómo una persona puede activar una orden de alejamiento? Porque claro, después de pasearnos por todos estos mitos, esta víctima piensa que llevar al victimario a la corte es exponerse ella, exponer a los hijos, exponer a la familia que tiene los países de origen, tanta manipulación que hay sobre esa persona, que realmente no ven, están metidos en una nube, es como si todo estuviera, como si estuviera a ciegas. Entonces, ¿cómo le ayudan ustedes en ese proceso de armar una orden de alejamiento? Sí.
Pues normalmente o nos llaman a la línea de ayuda, ¿verdad? Son conectados de varias maneras, o un oficial los conecta a los recursos, o ellos mismos llegan a la corte, ¿verdad? Diciendo que era una orden de alejamiento y vienen o a la oficina de nosotros o al primer piso con la secretaria de la corte. Cuando vienen a nuestra oficina, normalmente el proceso empieza con una entrada de un formulario de entrada que hace preguntas sobre quién es esta persona, contra quién quieres poner la orden, y ya después, cuando hemos terminado ese proceso de entrada, una clienta pasa con nosotros, o cliente, ¿verdad? Pasan y les empezamos a hacer estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo, verdad? ¿Cuáles cosas han pasado recientemente, ¿verdad? O si son años, ¿verdad? Empiezan a desempacar todo eso que ha ocurrido. La orden de alejamiento, normalmente el papeleo puede tomar de 1 hora a 2 horas y más porque todo está en inglés. Entonces yo como trabajadora bilingüe, al igual que otras compañeras de trabajo, tenemos que traducir cada cosa que la víctima escribe, ¿verdad? Hay una porción donde se escriben los incidentes que han ocurrido y esa parte puede ser demasiado traumática para una persona, tener que recordar, estas son las cosas que he pasado con esta persona. Entonces, aparte de retraumatizante, el lenguaje, ¿verdad? No poder entender lo que está puesto enfrente de ti, ¿verdad? O el miedo de qué va a pasar con la corte. Entonces, ya después que ese papeleo se ha terminado, es tiempo de preparar a una clienta, ¿verdad? Para pasar enfrente de un juez, que pasar enfrente del juez por lo normal no es fácil, ¿verdad? Y tener que explicarle a veces enfrente de un cuarto lleno de personas, ¿verdad? Eso es lo que me está ocurriendo también. La orden de alejamiento tiene 2 partes, así que al principio pasa si pides una orden por 10 días. En esos 10 días, un alguacil tiene que ir a buscar a la persona con la que quiere sacar la orden de alejamiento para notificarlos. Ella o él quiere sacar esta orden contra ti y durante ese tiempo están poniendo otras fechas de corte hasta que esa persona es encontrada, ¿verdad? Para peticionar la orden de 1 año. Entonces, hay varias veces donde una persona, una víctima, tiene que venir múltiples veces a la corte para tratar de pedir esa orden. Es traumática la experiencia, pero también es útil en que te ofrece protección legalmente. Si esa persona te sigue acosando, te sigue contactando por mensaje, ¿verdad? O en persona buscándote, ellos pueden ser arrestados también por seguir esas. Ese es el mensaje, ¿no? Decirle todos los beneficios que obtienes cuando des este paso. Que así como lo ha dicho Karina, es difícil recordar, es difícil ponerlo en papel, pero es más difícil seguir con la situación, con los efectos que sobre tus hijos genera esta situación. Y de eso también vamos a hablar, ¿no? Evelyn, ¿cuáles son esos efectos sobre los niños de padres que se agreden mutuamente, o un padre que agrede a la madre, o una madre que agrede al padre? Bueno, los efectos pueden ser igual que en cualquier adulto, pero sabemos que los niños están formando su personalidad, sus sentimientos. Entonces, uno de los que hemos notado es que pueden tener un sentimiento de culpabilidad, el no entender que esta situación son 2 adultos que no se logran comprender entre ellos dentro de una relación. Los niños pueden pensar, esto sucede porque yo soy el problema o porque yo no estoy ayudando a mi familia. Y no queremos que un niño o un adolescente se sienta de esa forma. Otra manera podría desarrollar agresividad, la misma agresividad que ve que se refleja de un adulto hacia otro adulto, él la puede empezar a reflejar. Lastimosamente hemos tenido casos donde la madre nos ha dicho, el niño ya me golpea, ya me patea porque que mi pareja, mi esposo hace eso. Entonces el niño también puede desarrollar esta agresividad. Bajo rendimiento escolar, que sabemos afecta, el niño no logra concentrarse porque sale de un hogar donde hay gritos, golpes y hasta vuelan objetos. Y esa situación, cuando el niño llega a la escuela, no logra concentrarse. Y un último es desarrollar episodios o estados de depresión, donde el niño no quiere comer, no quiere hablar, no quiere interactuar y puede tardarse un tiempo largo para que la madre o el padre note que es consecuencia de lo que el niño, niña o adolescente está viviendo en su propio hogar. Esto es el reflejo de lo que decíamos minutos antes. Exacto, exacto. Dar el paso
y erradicar de nuestras vidas la violencia por los efectos que causa en nosotros mismos como víctimas, el efecto alimentador que causa en el victimario, es decir, ella me aguanta, él me aguanta, yo tengo el poder, yo tengo ese efecto psicológico que genera en él de poderío, no lo podemos seguir alimentando, pero tampoco podemos alimentar que nuestros hijos vayan a la escuela en condiciones psicológicas y emocionales devastadoras. Están las consecuencias allí, como no. Claro. Y también me gustaría agregar, especialmente los adolescentes también, porque esto viene, ¿no es cierto?, que parte desde, a veces desde el embarazo, como decía Evelyn, todo lo que implica, ¿no es cierto?, a los niños, pero si esto no se trata, si no se hace consejería, si no se hace una terapia con estos niños, siguen ya a la adolescencia, que es una etapa de por sí difícil. Imagínense agregarle violencia doméstica, y son generalmente, los estudios han demostrado que niños que han sido víctimas de violencia doméstica o testigos de violencia doméstica son niños que abandonan la escuela, generalmente hay mucho embarazo adolescente, por supuesto la violencia, se meten en pandillas y a veces tienden a tener relaciones abusivas, porque es lo que vieron en casa. Es decir, yo vi a mi mamá gritándole todo el tiempo a mi papá, o viceversa, mi papá tirándole cosas a mi mamá, y eso es lo que ellos ven en una relación, porque para ellos eso es normal. Entonces, por eso es muy importante toda esta terapia que se tiene que hacer para que vean qué es lo que es una relación saludable y qué es lo que no es una relación saludable. Exacto, tenemos que romper la normalización de la violencia en nuestros hogares. Exacto. El Centro de Respuesta a la Crisis de Durham es una de las organizaciones aliadas de sobrevivientes y víctimas de la violencia doméstica, pero también del abuso sexual, lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Y tienen a tu servicio un sinfín de programas o de servicios que te ofrecen. ¿Cuáles son esos servicios, Jimena, que desarrolla el centro? Bueno, primero somos una agencia, como tú decías, de Durham. Todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Y por supuesto en español. Nuestro programa está basado, aunque hemos tenido migrantes de otros lugares, no solamente hispanos o hispanas, sino que la mayoría son hispanos nuestros clientes. Y tenemos, lo principal es la línea de ayuda. Es una línea de ayuda 24 horas en español, que nos pueden llamar por cualquier consulta. Hay veces que las víctimas no están preparados o preparadas para salir de una relación. Es importante ir planeando el plan de seguridad, porque nosotros lo que queremos es que nuestros clientes o nuestras clientes salgan de la mejor forma de esta relación, no vayan a correr peligro su vida ni la de los niños. Entonces esto hay que hacerlo en forma muy, muy paulatinamente, como muy trabajado, para que esto, como le digo, llegue a un buen término. Así que eso es fundamental. El número es 919-519-3735. Como les decía, está a las 24 horas y somos personas, no es una máquina que ustedes van a dejar mensaje. Y muy importante, Corín, también nosotros tenemos un programa que se llama LAP, que está conectado con el Departamento de Policía de Durham. Es decir, cuando una víctima de violencia doméstica llama a la policía y el policía, porque tiene que hacerle un cuestionario a la víctima, ve que contesta varias respuestas sí, significa que está en alto riesgo de quizás de tener una situación quizás más peligrosa hasta perder la vida, y llaman inmediatamente a nuestra línea de ayuda. El policía nos llama. Soy el oficial, etcétera, y estoy llamando del Departamento de Policía, tengo una víctima de violencia doméstica. Y ahí se hace inmediatamente la conexión. Y nosotros hablamos ya por la víctima y ahí sigue todo el proceso, que ya van donde Karina y nuestras compañeras de la corte y otros servicios que podamos ir otorgando. Perfecto. ¿Qué otros servicios tienen? Y una de las cosas por las que la comunidad hispana puede contar con el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham es que
el personal, además de que te recibe la llamada, habla en su mayoría español. Así que no tengas temor, allí mismo llamando al 919-519-3735, llama para denunciar tu caso, pero también para denunciar, si no es tu caso, el caso de la vecina, el caso de la amiga. Y también nuestros servicios son integrales. Es muy importante. Tenemos servicio de manejo de crisis cuando alguien está teniendo un incidente, pero también tenemos una terapista que habla español. La terapia es gratuita, cosa que en este país es muy difícil tener terapia sin costo, aún teniendo seguro médico, tener terapia es costoso. Nuestra agencia lo brinda sin costo alguno. Aunque el abuso, aunque se sea un sobreviviente de hace tiempo, si aún está afectando a su vida, nosotros podemos proveerle acceso a ese terapista para que su vida mejore, para que lo que quedó en el pasado pueda quedar en el pasado y empezar de nuevo. También contamos con un albergue el cual opera las 24 horas del día para situaciones de emergencia. Si alguien, su vida o la de sus hijos corre peligro, nosotros podemos ponerlo en un albergue y ponerlo a salvo. El albergue es parte de nuestra agencia. Y también es importante mencionar que cuando una persona está bajo estas circunstancias, teniendo esta emergencia y tiene que salir, nosotros no vamos a hacer un cuestionario extenso para que la persona sienta, necesito la ayuda, pero ¿cuándo la voy a obtener? Tenemos diseñado un método donde la persona va a poder recibir la ayuda y va a poder sentir que se le está asistiendo porque está llevándose a cabo una emergencia. Y lo más importante ante esto es salvaguardar la vida de la persona y de sus hijos. Es muy interesante lo que estás diciendo, Evelyn, porque justamente uno de los mitos que también está en torno a todo este tema de la denuncia de un caso de violencia doméstica es que se tardan muchísimo los procesos, que hay listas de espera muy largas, que mientras tanto pues ya me aguanto, ¿no? O sea, de aquí a que me den una cita, si cada 3 meses, cada 4 meses, pues de aquí a allá ya no hago nada. Ya realmente me quedo callada y evito. Entonces, es importantísimo que la gente sienta que el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham además se preocupa por ofrecer respuesta rápida. Y lo otro, Corín, si tenemos a veces llamadas, porque a veces nos ven nuestro teléfono y una amiga le dio el teléfono y esta persona no es de Durham, nosotros conectamos con la agencia de su condado. En Estados Unidos, la mayoría de los condados tienen una agencia de violencia doméstica. Entonces, si nos llaman de Charlotte, el condado es Mecklenburg, hay una agencia. O si nos llaman de Wake County, nosotros podemos hacer esas conexiones, y hacemos esas conexiones con la agencia, y a veces hacemos una llamada de 3 personas, entonces está la cliente en la línea de ayuda, estoy yo, porque estoy atendiendo la línea, y llamo a la otra agencia, mira, estoy con esta cliente desde Wake County, listo, perfecto, y ahí ya ellos empiezan, como le digo, a hacer el trabajo con este cliente o esta cliente. Ya los tienen, ya lo ven. Es decir, no importa el condado donde ustedes vivan, llamen a esta línea 24 horas en caso de que sientan que están en peligro, en caso de que ustedes vean que una amiga, prima, vecina está en peligro, vecino también está en peligro, llamen al 919-519-3735 y este grupo de profesionales que tienen ustedes en pantalla los va a ayudar. Así sí. que Pero lo más importante, Corín, que llamen a la policía. Otra cosa que iba a mencionar, sí, Karina, por favor. es que si están en emergencias, sí. llamen al 911, sí. porque los oficiales son los que van a poder reportarse y más si estás temiendo por tu vida en ese momento. Hay que decir, ¿verdad? Que por miedo tal vez no llames, ¿verdad?
conectándose con la oficina donde yo estoy localizada en la corte, allí también se puede hacer un reporte seguro. Nosotros podemos llamar a los oficiales que se reporten allí. Yo como manejadero de casa puedo estar ahí sentada con la víctima, ¿verdad? Cuando estén haciendo el reporte también. So, si no se sienten seguros yendo, ¿verdad? A la estación de policía, ¿verdad? O se esperan hasta después del fin de semana. El lunes, primera hora, vengan y nosotros vamos a hacer el reporte ahí juntos o explicarles el proceso para que puedan ir a hacerlo también. Si alguien Sí. quiere hacer ese proceso contigo, con ese apoyo que tanto Irma como tú dan desde la corte, ¿deben llamar a un número diferente al que nos acaba de suministrar Jimena? El número de la oficina de nosotros, si tienen preguntas sobre cómo hacer un reporte, ¿verdad?, de policías, o qué va a pasar con casos criminales, o cómo hago una orden de alejamiento, el número de la oficina donde estoy localizada yo es 919-450-8970. Muy bien, ahí lo tienen, 919-450-8970. Si ustedes quieren que Karina o Irma también puedan darles asistencia para poder llenar el formulario que se necesita para levantar el caso. Y lo otro importante también, Corín, mencionarlo, que las víctimas de crímenes violentos acá en Estados Unidos pueden aplicar a la visa U. En este caso, nuestros clientes, si son víctimas, ¿no es cierto?, de violencia doméstica, pueden aplicar a la visa U. Hay ciertos requerimientos, por supuesto, tener el reporte de la policía es uno de los requerimientos número 1 para poder aplicar a la visa, y otros documentos que les van a pedir. Nosotros trabajamos con agencias que lo hacen en forma gratuita, si tienen unas becas, o si no, muy, muy bajo costo. Entonces también nosotros estamos haciendo esos referidos y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, con todo este trabajo, y muchos de nuestros clientes ya están en el proceso, han hecho sus huellas dactilares, entonces es una buena alternativa para poder, ¿no es cierto?, legalizarse, y pueden también legalizar a sus hijos si no son nacidos acá en Estados Unidos. Exactamente. También pueden poner, y si es, por ejemplo, bueno, si no es violencia doméstica, porque a veces también otro crimen violento puede pasar que dispararon y a mí me hirieron, también aplican a una visa U, también son otros casos de crímenes. Pero generalmente nosotros trabajamos con los de violencia doméstica. Una pregunta que surge, y creo que la vimos en nuestras redes sociales. Para comenzar a tramitar una visa U, ¿tiene que haberte agredido un americano? No. ¿Tiene que haberte agredido cualquier persona en los Estados Unidos? Cualquier persona. Cuando tú estás casada con un ciudadano americano o un residente legal en Estados Unidos, es otra visa. Es la autopetición VAWA. ¿Okay? Esa es distinta. Pero la visa U puede ser cualquier persona, no importa si la otra persona era documentada, indocumentada, no importa. Tú eres víctima de un crimen acá en Estados Unidos y por ello puedes aplicar esta visa U. Esto que están compartiendo tanto Jimena como Karina y Evelyn con nosotros también es una muestra de que el sistema norteamericano ha creado toda una metodología para proteger. Es distinto a lo que viene ocurriendo en nuestros países. Aquí la defensa es algo cierto, el respeto a las leyes de protección a víctimas es algo cierto que se aplica de manera inmediata. Así que no creas que vas a durar mucho en ser atendida, no creas que no formas parte de las estadísticas importantes de protección en este país. Eso es importantísimo que nuestras víctimas... Sí. Y otra cosa importante también, Corín, es con respecto cuando hay una orden de alejamiento, cuando el cliente o el cliente ya tiene esa orden de alejamiento, tiene que mostrar esa orden de alejamiento si está rentando un departamento, a la oficina donde está rentando, porque si el abusador o abusadora tiene la llave, ellos le tienen que cambiar la cerradura, es por ley. Y la víctima no tiene que pagar nada, porque muchos dicen, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer eso ahora? No, tienen que mostrarle a la persona, yo tengo esta orden de alejamiento, y ellos tienen que cambiarle la cerradura, porque eso es una forma de proteger. Imagínense, tiene llave, el abusador llega a la madrugada, ¿y cómo se defiende una víctima? ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy importante esa parte también. Cuando uno tiene una orden de alejamiento, la víctima también tiene obligaciones, como
por supuesto el abusador no acercarse y otras, pero la víctima también, al tener una orden de alejamiento, no puede contactar al abusador o abusadora. Entonces, porque algunas veces, no, que yo lo pensé, que solamente era para decirle esto, no. Si uno tiene una orden de alejamiento es porque tiene temor de la otra persona, ¿me entiende? Entonces, si uno está contactando, es decir, ¿qué temor tengo? Es decir, estoy acercando, me junté con él, no, entonces hay que también tener esas obligaciones. Y hay excepciones también con la orden y comunicación, por ejemplo, si hay hijos de por medio, hay maneras de poder contactarse, ¿verdad? Por mensaje de texto, ¿verdad? Para que quede un rastrillo, pero lo importante es no estar haciendo esas llamadas porque luego llegamos a un caso donde esta persona dijo esto y esta persona dijo otro y nunca se sabe. Entonces, en la oficina de nosotros trabajamos, ¿verdad? Con las clientes para explicarles, ok, si hay niños involucrados, ¿cómo van a poder comunicarse para el bienestar de ellos? Y generalmente cuando hay niños también, por ejemplo, el juez le dice, ok, busquen una tercera persona donde puedan entregar los niños, para que no haya ese contacto directo. Y hay veces también nos han entregado a la estación de policía. También, es como otro término ahí, porque ahí no, él no va a poder gritarle a nadie, o ella tampoco, entonces ahí puede hacerse ese intercambio. Y al respeto a los niños también, nosotros podemos explicar, ¿verdad? Cómo pedir custodia temporal en una orden de alejamiento. Eso también es uno de los beneficios, ¿verdad? Y más si el padre o la madre, ¿verdad?, están abusando del menor también. Tener ese documento legal que también diga, sí, yo tengo custodia temporal, por mientras de que empiezan ese proceso más largo, ¿verdad? Que a veces pues, sí puede demorar, ¿verdad? Demorar como un año o más cuando ya empiezan ese proceso de custodia permanente. Bueno, aquí tienen toda la información y tienen todas las líneas abiertas de comunicación con estas tres profesionales y muchas más que trabajan en el centro de respuesta a la crisis de Durham. Así que no tengan el temor, den el paso, llámenlas, consúltenles. Si tienen simplemente una duda que resolver, llámenlas y ellos allí pues le darán toda la información. Me despido pidiéndoles a ustedes las redes sociales, páginas web, donde la gente pueda conseguir información. Bueno, nosotros estamos, nuestra página es www.durancrisis, es dcrc.org, que esa es la abreviación de nuestra agencia en inglés. Ahí también está la página donde pueden ustedes, eligen el idioma y pueden verlo en español. La línea de ayuda, que es el teléfono que más nos conectan, no solamente víctimas, sino que otras agencias también cuando tienen algún caso. También tenemos la de Facebook, pero es en inglés. Sí que eso, pero la línea de ayuda es la más efectiva, al menos para nosotros. Nosotros aquí debajo en la descripción de este video vamos a colocar todos esos datos por si no pudiste tener el tiempo, la nota de todo lo que ellos han compartido con nosotros. Exacto. Y también es importante decir con respecto a la orden de alejamiento, no necesitan tener ID, porque muchas víctimas de repente dicen, yo no tengo ni siquiera un pasaporte, no tengo ningún ID, no importa. Es sin costo, porque también a mí me han preguntado cuánto sale, es totalmente gratuito. Sí, es completamente gratuito, y una cosa más que no agregué hace rato también es, el papeleo está en inglés, sí, y nosotros traducimos eso, pero también tenemos copias en español para que puedan ir viendo, ¿verdad?, lo que vamos llenando, y la corte les apunta a una traductora para cuando pasen enfrente del juez, así que no va a ser, o como voy a entender, ¿verdad?, un juez que habla inglés, la corte les apunta a alguien que tenga que estar ahí para cualquier audiencia que tengan. Exacto. Pareciera que la respuesta a la siguiente pregunta es obvia, pero siempre hay que hacerla. ¿Importa el estatus migratorio a la hora de denunciar un agresor, una persona que esté aplicando violencia doméstica en tu casa? No. En ninguna manera, en ningún momento, nadie en nuestra agencia va a hacer esa pregunta. Y lo más importante, cuando se habla a la policía y se llama por una ayuda por el incidente que se está viviendo, ningún oficial de la oficina o ningún oficial de la policía va a hacer esa pregunta. No
que no tengan miedo. No importa cómo usted vino a este país, si entró caminando, nadando, en tren, como usted haya llegado a este país, si entró con visa de turista, visa de trabajo, visa de trabajador temporal, o no tiene ningún documento en este momento, no se preocupe. Hay ayudas para usted y hay agencias como la nuestra que tienen recursos y tienen el valor humano para entender lo que usted está viviendo y lo podemos ayudar. Exacto, y que no tengan miedo porque la policía de Durham no está conectada con inmigración, con ICE. Entonces, ellos jamás van a llamar, ya tengo esta víctima, esta persona llamó, que parece que es indocumentada, jamás. Así que en eso siéntanse libres. Y lo otro también es que muchas de las manipulaciones que han hecho los abusadores, si tú llamas a la policía, a ti te van a deportar y vas a perder a los niños. O te voy a acusar de abandono de hogar. Eso no, el abandono de hogar no es una ley acá en Estados Unidos como es en nuestros países, que, ¿no es cierto?, pueden acusar por abandono de hogar. Eso no, por favor, para que lo tengan claro. Aquí está toda la información. Aquí debajo de la descripción voy a dejar números telefónicos, página web, la página Facebook, para que ustedes logren contactar a estas grandes profesionales que son además tus aliadas en un momento tan difícil como este. La conexión se une como está saliendo impreso en todas las ediciones del mes de octubre a esta campaña mundial de concientización sobre la violencia doméstica. Tenemos nuestra cinta morada en la portada de nuestro periódico porque realmente de corazón nos unimos tanto a la lucha mundial como al gran esfuerzo que organizaciones locales como el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham están haciendo. Felicitaciones en nombre de toda la comunidad hispana. Muchísimas gracias por este gran esfuerzo y esta gran campaña. Muchas gracias, Corinne. El espacio que ustedes nos dan es fundamental para que nuestra comunidad sepa que acá estamos para servirle y un vehículo como ustedes es lo que se necesita para informarles. Muchas gracias por el espacio. Con todo cariño, así que espero que les vaya muy bien en este mes y por favor compartan con nosotros toda la información que ustedes necesiten comunicar a la comunidad. Bueno, y lo último, Corinne, nuestra agencia hoy día tiene una vigilia que va a comenzar un ratito más, que está recordando a todas las víctimas que lamentablemente perdieron la vida por una situación de violencia doméstica. Sé que eso y hay hispanos, y hay víctimas hispanas en nuestra lista, lamentablemente. ¿Es un evento público? Es por Facebook. Perfecto, bien. Bueno, chicas, les deseamos la mayor de las suertes y allí estamos en contacto. Listo, gracias.